Bien, hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Abran conmigo Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Tengo un hermoso mensaje, el Señor nos va a hablar esta mañana. Estamos viviendo tiempos difíciles, aún el hermano Pedro, los que escucharon, habló también de las vacas gordas y flacas. ¿Quién escuchó su mensaje? ¿Una hermana nomás? Bendiciones, escuchen, lindo mensaje, que Dios les bendiga. ¿Sí? ¿Y qué hicieron las vacas flacas con las gordas? ¿Las comieron? Pero no engordaron. Qué bueno. Bueno, capítulo 4, Marcos, yo sé que estaban buscando. Capítulo 4. Y leemos del verso 35. Capítulo 4, algunos todavía están buscando, así que quiero que atiendan conmigo. Es un tema muy profundo y nos va a ayudar en nuestra fe. 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se ahogaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que Dios bendiga en nuestros corazones. Su palabra es bendecida, pero que Él nos ayude a entenderla. Si miramos el capítulo 4, desde el principio, era un día largo de predicación, de enseñanza, que nuestro Señor lo hacía. Había mucha gente, era tan numerosa las personas, que Jesús le enseñaba desde su barca. Nosotros le diríamos una barca en ese tiempo con velas, en fin, no sabemos qué medida era su lancha o su barquito, como dicen los niños, pero él subió, no tenía estos parlantes que teníamos nosotros, y yo creo que Jesús tenía una voz más fuerte que la mía, y allí desde el agua les enseñaba. ¿Cuáles eran los temas que desarrolló ese día Jesús? Pueden mirar capítulo 4, la parábola del sembrador en primera instancia. ¿Cuántos de ustedes leyeron la parábola del sembrador? Levanten la mano. Bueno, gracias a Dios, muchos ya lo conocen. Saben que salió el sembrador a sembrar. Normalmente se dibuja con una bolsa aquí y salió a sembrar. Unos caían en el camino, otros caían sobre las piedras, salieron las espinas, le ahogaron, otras cayeron en buena tierra y produjo fruto 100%. Jesús los enseñaba. La segunda, la lámpara debajo de una vasija o almud. Un candelero abajo de una vasija. ¿Qué les parece? La tercera,
la siega venidera. Jesús hablaba de la siega. Y la cuarta, ¿cuántos temas desarrolló Jesús ese día con la gente? La semilla de mostaza. Hermana Carolina, ¿cómo es la semilla de mostaza? ¿Ustedes venden ahí en la veterinaria? No la venden. Pero venden mucha para la verdura. ¿Y por qué no tienen la semilla de la mostaza? Vamos a comprar para que crezca. Porque dice que era una planta más grande entre la huerta, entre las hortalizas, ¿verdad? Hasta según los comentarios puede medir 4 metros. Largaba gajos y los pájaros se sentaban encima. ¡Qué tremendo! Y es una semillita la más chica. ¿Cuál es la semilla más chica de la huerta? Parece que la del de repollo, ¿verdad? Redondita, chiquitita, y hay otras. Así que Jesús, imagínense, 4 temas: el sembrador, la lámpara, la siega venidera y la semilla de mostaza. Jesús con sus discípulos al final del día. ¿Cómo se encontraba Jesús? Había muchísima gente. Imagínense pensar en una acción de gracia. Aquí teníamos 600 personas y teníamos que servirle comida y todo eso, y después cansados. Y él tenía 4 clases diferentes con sus discípulos, y ahora concluye el día con una gran aventura. ¿Qué es una aventura para ustedes? ¿Qué les parece? Yamila, ¿qué es una aventura? ¿Pasear con Elías? ¿No? ¿Qué les parece? Si le pregunta a Eugenia, ¿qué es una aventura? Subirse en el avión y ir a visitar a sus hermanos en Estados Unidos, ¿no? Era así, ¿verdad? Momento que uno puede hacer algo especial o estar en una reunión de familia y decir, qué felices, rodeados de nietos. Y al final, como dicen los viejos, qué alegría cuando vienen los nietos, pero cuando se van, doble alegría. Van a ver cuando son abuelos como yo tener tantos nietos, ¿no? Por eso la hermana Elisa de vez en cuando se estresa, porque vienen los nietos y ella ya delicadita ya de Escobar, ¿no? Y yo le digo a veces, no des tanta pelota a ellos, perdón por la palabra, ¿no? Ok, miren un poco, tanto trabajo concluye con una aventura en un momento que los discípulos podían pensar, oh Señor, nunca olvidaremos ese día tremendo. Tanta enseñanza, estamos llenos. Miren el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Se acerca la noche, empieza la oscuridad y se suben en su barco. No tenía un motor de 120 cilindradas y un yate y por el mar de Galilea y cruzar al otro lado. Habla de un viaje con Jesús. ¿Cómo era el yate de Jesús? ¿Cuál era? ¿De Pedro? ¿De Juan? ¿Eran de pescadores? ¿Cuántos remos habrán tenido? No sé si eran de 2 remos, de 4 o de 6. Y ahora un viaje con Jesús, imagínense. ¿Cansados? Jesús dice, vamos a dejar a la gente y crucemos al otro lado. Nos está hablando de una forma que podemos pensar, ¿no?
una comunión con el Hijo de Dios, una comunión con Jesús, pensar qué va a pasar al otro lado, pero Jesús dice, crucemos al otro lado. Si nos sentamos pensando espiritualmente con Jesús, ¿sería un viaje placentero? ¿Sería un viaje pensando, sí, el Maestro está con nosotros? No importa la hora y la noche, Él está con nosotros, vamos de viaje. Habla de un viaje seguro. Podemos pensar muchas cosas, pero quiero decirle, hermanos, la vida cristiana es como este viaje. Si quieren anotar, anoten. La vida cristiana es como este viaje. Tal vez estemos agobiados, cargados, cansados, cuando Jesús nos invita a subir al barco y viajar con Él. Decidimos viajar con Él, porque Jesús va con nosotros y Él nos invita. Él nos invita, Él nos acompaña en el viaje. Podemos pensar el Maestro con nosotros en el viaje. Nos garantiza un pasaje seguro. Y hermanos, ¿cuál es el viaje que emprendemos con Jesús para nuestra eternidad? ¿Qué nos dice su palabra? ¿Nos garantiza el cielo? Pero mientras que viajamos, aún estamos en esta tierra. Mientras que viajamos, podemos pensar, miren el verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Se levantó una gran tempestad. ¿A ustedes les gusta pasar una tormenta fuerte? Yo les dije que allá por Paloma cayó un viento en la anterior lluvia, que escuchamos de Misiones que echó casas y cruzó el Paraná. Allí el Paraná es angosta, y tumbó algunas casas allí, golpeando la altura de Paraguay, cayendo algunos árboles y todo eso. ¿Cuántos de ustedes pasaron una tormenta fuerte y se asustaron? ¿Qué les parece? Muchas veces nos tocó vivir, ver, ¿sí? Las olas empezaron a golpear sobre su nave. ¿Qué momento más difícil? ¿Qué momento más triste? Estando con remos, haciendo todo el esfuerzo de ponerse contra el viento, y empezó a dar golpes y empezó a entrar el agua en el bote. Y Jesús con nosotros, Jesús con ellos. No era así en el Edén cuando Dios hizo a Adán y Eva. Hay un día mejor por delante, nos muestra la Biblia. En Isaías capítulo 35 habla del futuro glorioso de Sión. El momento que la iglesia va a estar en el cielo, que Jerusalén representando, dando simbólicamente la iglesia, su pueblo con el Señor. Y hay muchas lecciones en este pasaje para los discípulos en la tempestad, una lección profunda. Estaban obedeciendo, sin embargo, ellos obedecieron, subieron al bote, comenzaron a viajar. Sin embargo, vino la tormenta. Estaban viajando con Jesús y sin embargo se desató la tormenta. ¿Cómo estamos viajando nosotros?
¿Cuántas veces nos amenazan las tormentas? Estaban en el centro de la voluntad de Dios después de un arduo trabajo escuchando la palabra de Dios. Jesús enseñando, sin embargo, ahora están en el medio del lago Galilea, listos para decir: Señor, nos morimos, nos ahogamos. Sin embargo, fue un momento difícil. Y si les pregunto y les digo, las tormentas vienen, las tormentas nos vienen muchas veces a todos. No fue solamente a sus discípulos. Pero hay una pregunta, pensándole del 38 al 41, y ustedes mientras miran, yo lo sigo explicando. ¿Cuál fue el propósito de la tormenta? ¿Jesús sabía que la tormenta se iba a desatar? ¿Quién levanta la mano y me contesta la pregunta? Así no se me duermen. ¿Jesús sabía o no? ¿Qué les parece? Dale. ¿Qué dice Elías? Sabía. ¿Sabía? Pues ¿por qué les dejó ir? No podían evitarlo. El propósito de la tormenta, Jesús sabía. Tenía toda autoridad para alejar la tormenta, desviarlo. Él era Dios. Sí, estaba en un cuerpo, pero Él sabía. Él sabía. Escogió en esa noche atravesar con sus discípulos durante la tormenta. La tormenta les permitió profundamente a sus discípulos medir su fe. Hermanos, cuando ustedes pasan las tormentas, y muchas veces las tormentas espirituales, ¿cómo está vuestra fe? Discúlpenme mi emoción. ¿Cómo reaccionamos en medio de la tormenta? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Acudimos al Señor? ¿Le decimos que estamos al borde de la muerte? Permítanme decirle, ya les dije, quizás me encontré con un hermano conocido de tanto tiempo y le vino la pandemia y él entró en un estado, hasta dice, de rodillas estaba dudando de mi salvación, de mi Dios. Y le dije: ¿por qué, Señor? La tormenta les permitió medir su fe, dice el verso 40. Aprendieron que Cristo está con nosotros en medio de la tormenta. Buscaron su fuerza, su presencia. Aprendieron que Él es suficiente para toda ocasión y aún hasta la tormenta. Diferentes tormentas que tienen ciertos propósitos en la y diferencias durante nuestra vida, podemos decirlo, ¿verdad? ¿Por qué pasamos tormentas? Y puedo dar algunos ejemplos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el coro? Y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó. ¿Qué pasó con Jonás? ¿No tenemos alguna vez alguna experiencia como Jonás, que Dios quiere usarnos y nosotros empezamos a desviar de Él? Y decimos: Señor, como dijo Pedro y Juan, que comenzamos a poner excusas y Dios permite tormentas para que
podamos comprender nuestra fe, nuestra salvación, nuestro compromiso con Jesús, hermanos. Jonás, en el vientre del pez grande, reconoció que Dios quiere usarlo. Pidió perdón. Cuando leí de nuevo, entendí que Dios le dijo, gracias. Que podemos entender en la Biblia que los niños de Nínive no saben cuál era su derecha ni su izquierda. ¿Cuántos morirían? Y Jonás no quería ir porque eran enemigos del pueblo de Israel para predicarle el evangelio. Y se va, se arrepiente, reconoce qué difícil era la tormenta. Lean, es un capítulo tan claro. A ver, qué momento difícil pasó el barco. Que clamaron y ayunaron, le encontraron a Jonás durmiendo. Y Dios quería que el pueblo escuche que Dios le ama. Y se fue y predicó, se arrepintió. ¿Cómo reaccionaste cuando pasaste alguna tormenta? Si Dios tocaba tu corazón, ¿cuál fue? ¿Fue un arrepentimiento en tu vida o te enojaste con Dios? Cambio a otro ejemplo. Yo prediqué de Pablo, ¿recuerdan? La tormenta que Pablo fue tan difícil en el invierno. Pero esa tormenta le dio una gran oportunidad al apóstol Pablo a testificar, a orar por los enfermos, a llegar a Roma. Estaba en alquiler 2 años y él predicaba a los soldados, al rey y todos. Aprovechó al máximo durante la tormenta y después. Querido hermano, querida iglesia, Dios te ama y a veces permite tormentas para que nosotros podamos reaccionar en nuestra fe. A veces permite tormentas para medir nuestra fe. ¿Cuánto le amamos al Señor? Esta tormenta fue una fortaleza de fe a los discípulos. Miren el último versículo, dos últimos. Y les dijo, ¿por qué estáis tan asustados, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Oh, el corazón de ellos no solamente tuvo miedo de la tormenta. Después pensaron, ¿quién es hombre que puede decir calla, enmudece? Y vino la paz, el viento cesó, la calma. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro. Podemos confiar en Él. ¿Qué enseñanza más fuerte le dio el Señor? Y quiero decirte, hermano, no juzgue a tu prójimo cuando alguien está pasando una tormenta, porque muchas veces queremos juzgarlo. Mejor es orar y decir, si es una tormenta de Dios, pedir que Dios levante su fe y que llegue a amar de todo corazón al Señor. Jesús, ¿quién es este hombre? Es quien te invita a viajar con Él. ¿Subirías con Él en el arca? ¿En su barquito? ¿Subirías para atravesar el mar de Galilea? Que estamos viajando, somos humanos, estamos en esta tierra y Él nos invita a recibirle a Él y caminar con Él. Pero Él le dijo, crucemos al otro lado.
Y aunque venga tormenta y pruebas y temblor de tierra y guerras, el cielo nos espera. Vamos a cruzar con Él. La palabra de Dios nos ayuda a tener fe. Es quien atraviesa con nosotros, no importa la circunstancia. Es que siempre está suficiente a toda ocasión de nuestra vida, si le permitimos que Él sea nuestro Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana. ¿Qué aprendimos hoy? Podemos tener pruebas a nuestra fe. A veces Jesús quiere saber cuánto le amamos. A veces quiere permitirnos pruebas porque nos olvidamos de Él. Sí, hermanos. Si hay alguien en esta mañana, quizás que nunca se subió con Jesús, Dios te invita esta mañana a caminar con Él, tomar el camino con Él. Vendrán pruebas, pero Él está allí para decir: calla, enmudece. Yo estoy con mis discípulos. Y todos llegaron a salvo porque Él es nuestra guía. Que Dios les bendiga.